buenos días, queridos hermanos. Vamos a continuar con nuestro tiempo de estudio del folleto que tenemos. Esta ya es la última lección que vamos a leer de este folletito de estudio. Y es el tema 13, fe en el propósito de Dios. Pero antes de empezar, acompáñenme en una oración. Querido Santo Padre, te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque tú estás en cada uno de nosotros, porque tú eres quien nos rodea, quien nos cuida, quien nos ama, quien nos protege, Señor. Te pedimos, por favor, que tú seas el que esté aquí presente en este tiempo, que tu presencia sea la que habite aquí en este lugar, en todo lo que hagamos y digamos, Señor, sea siempre buscando tu voluntad, buscando darte la gloria y honra solo a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, eres glorioso, eres maravilloso, Señor, y te damos gracias porque en todo momento estás en nuestras vidas bendiciendo y cuidando, Señor. Te pedimos, por favor, que en esta mañana tú seas el que dirija nuestras bocas, Señor, todo lo que digamos, todo lo que hagamos, sea conforme a tu voluntad. En este estudio, Señor, igualmente todo lo que diga sea puesto por ti, Señor, y llega a cada uno de nuestros corazones, Señor, que tú seas el que esté hablando directamente a nosotros, Padre. Nosotros solo somos tus instrumentos, somos esos instrumentos guiados por ti completamente, Señor, y a tu servicio. Te pedimos, por favor, por esto. Te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí en esta mañana. Bendiga, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que va a llegar, que está llegando, Señor, que está en camino, a los que no puedan asistir también, Señor, que tú estés bendiciendo sus vidas, Señor, y igualmente hables en sus casas, a sus corazones, Padre. Te damos gracias por este tiempo de estudio que tenemos, porque tenemos la bendición de poder tener tu palabra, de poder tener una Biblia al lado nuestro, Señor. Te damos gracias por esa hermosa bendición y porque tenemos esta libertad, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo sea el que fluya aquí, Señor, y estés abrazando a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a iniciar con nuestro primer día. Como les comentaba, estamos ya en el último tema de este folletito y es fe en el propósito de Dios. Entonces vamos a ir al primer día, vamos en el orden conforme está escrito en nuestra palabra y nos toca Proverbios 16 del 1 al 9. En Proverbios 16 del 1 al 9 dice: el hombre propone y Dios dispone. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Pone en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. El Señor aborrece a los arrogantes. Una cosa es segura: no quedarán impunes. Con amor y verdad se perdona el pecado y con temor del Señor se evita el mal. Cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo reconcilia. Más vale tener poco con justicia que ganar mucho con injusticia. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Y en esta porción de Proverbios, bueno, sabemos que el libro de Proverbios, la mayor parte de estos proverbios fueron escritos por Salomón, que fue el hombre que se lo describe como el hombre más sabio que ha tenido nuestro mundo. Y ha sido gracias a esta sabiduría que le fue entregada a Dios, a Salomón. Y él puede ir ya en el largo de sus años de lo que él ha ido aprendiendo, teniendo revelaciones de cuál es el plan y el propósito del Señor en varias circunstancias. Y aquí en esta parte de Proverbios nos dice que Dios es el soberano en nuestras vidas. Cualquier plan o acción que estemos planificando, que estemos nosotros planificando, debe someterse y esperar que se realice conforme a la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Porque como dice este proverbio, Dios conoce cuál es nuestra motivación. Él nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros. Él sabe cuáles son nuestras verdaderas intenciones al elegir un camino, al tomar ciertas decisiones. Y por lo tanto, cualquier plan que hagamos debe ser filtrado por Dios, buscando su justicia y deseando que sea Él quien dirija nuestros pasos.
porque Dios es el único que nos conoce perfectamente. Hasta incluso nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos y decir, no, yo estoy haciendo esto porque está bien y no. Pero realmente Dios dice, no, tú estás haciendo esto porque estás buscando tal vez comodidad, estás buscando tal vez llenarte de otras cosas. Y Él nos conoce realmente a cada uno de nosotros. Y por eso en este proverbio hace ese énfasis de someter su voluntad a Dios, o sea, toda su voluntad, que todo lo que hagamos sea hecho por su voluntad. ¿Sí? Porque Él nos conoce realmente bien a cada uno de nosotros, no le podemos engañar a Dios. Y por eso es importante que todo lo que hagamos sea filtrado y puesto en manos del Señor, buscando su propósito y deseando que Él sea el que dirija nuestros pasos. Entonces, con este pequeña introducción de este proverbios, vamos a ir a Jeremías 29, del 8 al 14. Y dice, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. En este pasaje vemos que Dios se dirige a su pueblo, ya estaba siendo cautivo en Babilonia, como ya habíamos estudiado las anteriores semanas, y les advierte que no se dejen engañar por los falsos profetas que les dicen que su cautiverio será breve, porque había falsos profetas que solo les profetizaban como cosas bonitas, ¿no? De sí, todo va a estar bien, va a ser muy poquito tiempo, ustedes no se preocupen y ¿no? Entonces Dios les dice, no se dejen engañar por estos profetas, porque solo les están hablando bonito para ganarse su favor o lo que sea, y yo no estoy diciendo esto, ¿sí? En cambio, Dios les asegura que después de 70 años, o sea, Dios ya les dice una fecha exacta y vemos que así se cumplió, históricamente vemos tal cual como se cumplió. Dice que después de estos 70 años, los visitará y los hará volver a su tierra, y que sus pensamientos son de paz y su propósito es darles un futuro y una esperanza. Entonces dice que Él va a estar ahí después de estos 70 años, y durante estos 70 años vimos con la historia de Daniel y sus amigos, cómo Dios les fue fortaleciendo durante todas las pruebas que ellos estaban pasando. Y ya cuando después pasaron estos 70 años, vemos que con Darío y Ciro de Persia, ellos mismos les enviaron, les regresaron del exilio después de estos 70 años y les dieron todos los recursos para que el pueblo comenzara a construir el templo que habían ellos, Babilonia mismo había destruido y todo. Y vemos cómo esta promesa se va cumpliendo a lo largo cuando comenzamos a leer todos estos libros. Y esta promesa del Señor se cumple a la letra, y es hermoso ver cómo lo afirma el Señor, y dice, así dice el Señor. Y en todo momento afirma el Señor, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los voy a escuchar. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón, me dejaré encontrar, afirma el Señor. Entonces si ya el Señor lo afirma, es porque realmente va a suceder, ¿sí? Y gracias a esta escritura también podemos ir conociendo el carácter de Dios y podemos aprender a confiar en estos tiempos de espera, porque 70 años se nos hace muchísimos años, ¿sí? Y algo importante de aprender
sobre este carácter del Señor es que hay que esperar y confiar completamente en nuestro Dios. Aunque enfrentemos dificultades o tiempos de cautiverio, debemos confiar en que Dios tiene un plan y un tiempo perfecto para cumplir sus promesas. Y debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Cuando lo invocamos y buscamos su voluntad, Él nos escucha y nos guía hacia su propósito. Y aunque las circunstancias parezcan difíciles, Dios tiene un fin favorable para nosotros. Su amorosa promesa nos consuela y nos da esperanza. Sí, así que recordemos, así como este pueblo, como el pueblo de Israel, también nosotros podemos confiar en que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Incluso cuando no entendemos completamente su plan. Y entonces tal vez a muchos se les haría como 70 años vamos a estar y después ahí vamos a ver algo. Pero es esto de confiar completamente en el Señor y en este tiempo de espera, porque siempre hay un propósito y un plan. Y el propósito para el pueblo era que ellos realmente le buscaran de todo corazón. Que esos 70 años sean esos años que necesitaban ellos para que su corazón se rompiera y realmente lo busquen de todo corazón. Entonces pensemos en nuestras vidas que aún nos cuesta rompernos y buscarle de todo corazón, dejar nuestro control y entregarle el control al Señor, ¿sí? Y ahí sí es cuando Dios comienza a mover, comienza a mostrarnos su propósito y ver cuál era realmente el propósito en este tiempo de espera, ¿sí? Pero nosotros debemos buscarle siempre de todo corazón. Y vamos al siguiente día, Habacuc 1, del 5 al 17. Este libro pequeñito del profeta Habacuc tiene solo 3 capítulos y este es, bueno, más o menos el trasfondo de este libro es que Habacuc profetizó en Judá durante el reinado de Joaquín y él escribió acerca de las maldades de Israel y de su inminente derrota ante los caldeos, o sea, ante Babilonia. Y él también describió la pecaminosidad de los conquistadores caldeos y profetizó su caída final. Y también después concluye con una oración, con un canto de fe hermoso. Y más o menos como la recomendación cuando ustedes lean este libro de Habacuc, es que si tenemos alguna pregunta difícil que queramos hacerle a Dios, este es el libro para nosotros. ¿Sí? Porque Habacuc las tuvo. Habacuc hizo muchas preguntas a Dios y no guardó silencio. Y el resultado de este libro profético es un libro profético muy, muy interesante de escuchar esta conversación entre Habacuc y Dios, ¿sí? Entonces Habacuc hace estas preguntas, comienza a formar este diálogo con nuestro Dios y vemos cómo Dios le va respondiendo pregunta por pregunta, ¿sí? Entonces, si buscamos entender la verdad y tenemos pasión por la justicia social, este libro es para nosotros, ¿sí? Entonces, vamos con Habacuc 1 y les puse primero cómo inicia este libro de Habacuc, todas las preguntas que hace este profeta a Dios. Porque bueno, aquí como les decía, ya comenzaron como el pueblo a ser acechados por Babilonia. Y pasaban muchas cosas ya en el pueblo, o sea, estaban sucediendo muchas maldades, muchas cosas que no son de parte del Señor. Y Habacuc inicia con estas preguntas. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de clamar violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar tanta iniquidad? ¿Por qué toleras la maldad? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se debilita la ley y no prevalece la justicia. El malvado acosa al justo y se pervierte la justicia. ¿Sí? Entonces, con esto inició Habacuc, con estas preguntas al Señor. Y después vemos cómo Dios le responde. Y es interesante ver cómo Dios va respondiendo, ¿sí? Entonces vamos a Habacuc 1 del 5 al 17 y dice, el Señor ya le está respondiendo y dice, miren a las naciones, contémplelas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán, aunque a alguien se las explique.
Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso, que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Son un pueblo temible y espantoso que impone su propia justicia y grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Su caballería se lanza a todo galope, sus jinetes vienen de muy lejos, caen como buitres sobre su presa. Vienen en son de violencia, avanzan sus hordas como el viento del desierto, hacen prisioneros como quien recoge arena, ridiculizan a los reyes, se burlan de los gobernantes, se ríen de toda la ciudad amurallada, pues construyen terraplenes y lo toman. Son un viento que a su paso arrasa todo. Su pecado es hacer de su fuerza un Dios. Y aquí vuelve a responderle Habacuc al Señor. Y le dice, tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. Babilonia los saca a todos con anzuelo, los arrastra con sus redes, los recoge entre sus mallas y así se alegra y regocija. Por lo tanto, ofrece sacrificios a sus redes y quema incienso a sus mallas, pues gracias a sus redes su porción es sabrosa y su comida es suculenta. ¿Continuará vaciando sus redes y matando sin piedad a las naciones? Entonces, vemos cómo Dios le responde estas primeras preguntas a Habacuc y él anuncia un juicio. Dios anuncia un juicio a través de Babilonia. Y Dios les advierte, va comenzando a advertir a Judá sobre este juicio venidero. ¿Y por qué hay este juicio? Porque el pueblo comenzó a desviarse de la ley de nuestro Dios, comenzó a juntarse con ídolos falsos, a hacer ofrendas que a Dios no le agradaba, ofrendas que incluían muerte de niños, pasar por fuego a sus hijos, y había altares de esos varios en el pueblo, y eso no le agradaba a Dios para nada. Entonces por eso Dios manda y advierte este juicio sobre Judá. Y viene a través de esta nación, de la Babilonia, que bueno, aquí lo menciona como los caldeos. Y también describe Dios cómo es este imperio, cómo son estos caldeos, ¿sí? Se describe a los caldeos como implacables, conquistadores rápidos y arrogantes. Y aquí vemos que dice su pecado es hacer de su fuerza un Dios, ¿sí? Entonces eso Dios tampoco iba a permitirles, ¿no?, a seguir así. Y lo vemos a lo largo de la historia, este imperio de Babilonia también cayó por su arrogancia, exactamente, ¿sí? Y lo vemos aquí en nuestra palabra, lo vemos en la historia, cómo fueron cayendo estos imperios. E incluso vemos cómo fue en Daniel con Nabucodonosor y sus amigos, que bueno, hay esta historia que Dios mismo le hace tener lo hace caer en esta como bestia, o le hace perder su lucidez y le hace hacer una bestia a Nabucodonosor y comienza a enloquecer y todo, ¿no? Y vemos cómo van cayendo ellos también, ¿sí? Y entonces esta queja de Habacuc, bueno, le hace esta pregunta a Dios de, entonces, ¿por qué va a usar esta nación tan malvada para castigar a Judá? Si ya nosotros somos malvados y mandas a alguien más malvado, va a ser como difícil librarnos de la maldad. Y le preocupa la violencia y la injusticia de los caldeos que van a infligir, y cuestiona la justicia de Dios al permitir que los justos sufran a manos de los impíos. Y la respuesta a Dios después de esto es que Dios asegura a Habacuc que tiene un plan y un propósito para el juicio. Y aunque los caldeos son instrumentos de su ira, también serán juzgados por su arrogancia. Y la justicia de Dios prevalecerá al final y los justos serán vindicados, ¿sí? Entonces, Habacuc nos enseña que la fe en Dios no significa que siempre entenderemos sus caminos. Sin embargo, podemos confiar en que Él es soberano y justo y fiel. Y en tiempos de dificultad debemos aferrarnos a la esperanza de que la justicia de Dios finalmente prevalecerá.
Y muchas veces nosotros, cuando no nos gusta la manera en que Dios maneja algo, frecuentemente nos distanciamos de Él, de su iglesia, en lugar de recordar sus promesas. Y tomémonos igual un momento y una pausa para reflexionar, pensar acerca del carácter de Dios en esta porción de la palabra y los planes para su buen reino. ¿Sí? Podemos confiar en sus acciones aun cuando sean difíciles de entender. Sí, que esa sea nuestra certeza siempre, que nosotros podemos confiar en cualquier acción del Señor, aun cuando sea difícil de entender y de ver cómo realmente cuál es el panorama de lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, que confiemos en nuestro Señor. Y ahí recordamos Jeremías también, que va a pasar después de estos 70 años, va a haber esta esperanza, este futuro y esta esperanza que Dios tiene para ellos, para el pueblo. Vamos al siguiente día, la siguiente parte de este libro, en Habacuc 2, del 1 al 5. Y aquí Habacuc igualmente le comienza a responder a Dios, va dialogando con él. Dice, me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Y el Señor me respondió, describe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha a su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Además, la riqueza es traicionera, por eso el soberbio no permanecerá, pues ensancha su garganta como el sepulcro y es insaciable como la muerte. Reúne en torno suyo a todas las naciones y toma cautivos a todos los pueblos. Y mientras Habacuc está escuchando la respuesta de Dios, vemos igualmente esta actitud de Habacuc, ¿no? Que él dice, me voy a mantener alerta a lo que Él me va a responder. Voy a estar así bien pendiente, vigilando hasta que Él me responda lo que me va a decir, ¿sí? A la respuesta de mi reclamo. O sea, esa confianza también en Habacuc en el Señor, de que Él sí lo va a responder, que Él le va a aclarar todas las dudas y todo lo que Él estaba sintiendo en su corazón en ese entonces, en ese momento. Y efectivamente el Señor le responde y le pide que escriba esta visión que Él va a ver y que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, o sea, para que quede clarísimo, para que cualquiera que lo pueda leer, lo lea y lo entienda, ¿sí? Eso es lo que le está pidiendo Dios a Habacuc. Y ahí le dice, pues esta visión se va a realizar en el tiempo señalado y ya está marchando hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse aunque parezca tardar. Espérala porque sin falta vendrá, ¿sí? Y ahí le comienza a decir Dios que Él va a juzgar al arrogante, al malvado, al que está haciendo todas estas cosas mal, pero el justo vivirá por su fe. El justo es el que va a estar viviendo por su fe, el que va a estar firme, el que va a estar pendiente, así como Habacuc pendiente de la respuesta de Dios. Eso va a ser el justo, porque en fe está esperando esta respuesta y este cumplimiento que ya sabía todo el pueblo que iba a hacer, que iba a cumplir, ¿sí? Y mientras Habacuc escucha las respuestas de Dios, se da cuenta que Dios realmente está involucrado en los asuntos de la humanidad. No es un Dios que está ahí, verán ustedes solitos, mátense. No, sino que Él realmente está involucrado en todo lo que va a pasar, en cada detalle, todo lo que va a suceder. Y siempre va a actuar con sabiduría y equidad. Y esto cambia toda la perspectiva de Habacuc ante la vida de lo que él estaba ahí en su vida presente, en lo que estaba pasando. Y Habacuc comienza este libro abatido debido a la realidad que lo rodeaba, pero termina con la certeza de que la justicia finalmente prevalecerá. Y esta nueva esperanza lo lleva a adorar a Dios, pero este no es solo un cliché de sí, yo te voy a adorar, Señor, así un cliché muy religioso, sino que para esconder sus preocupaciones o para esconderse de algo, sino que él realmente lo está viendo y
entiende que esto se va a cumplir. Y si puede leer este libro de Habacuc, solo tiene 3 capítulos. En el siguiente capítulo es igual importante ver cuando Habacuc comienza a tener esta revelación de quién es Dios y confiar en su justicia y prestar atención al canto de alabanza final que está realizando Habacuc, porque revela esta transformación en su entendimiento. Y las circunstancias difíciles ya no son las que determinan su perspectiva de Dios. Ahora es el carácter confiable de Dios el que determina la manera en que Él ve las circunstancias, ¿sí? Y me gustó les puse este versículo que termina Habacuc 3 del 17 al 18. Y dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces vemos todo ese contraste de cómo inicia estas preguntas de Habacuc, de por qué Dios estás permitiendo estas injusticias, por qué hay maldad en nuestro mundo, por qué hay tantas cosas malvadas y no nos escuchas y toda esta violencia. Al final de su reflexión y que termine con esto de, aunque la higuera ya no florezca, aunque ni siquiera haya higuera, aunque ya no haya uvas ni frutos que comer, aunque se pierda la cosecha del olivo y los campos queden vacíos y no den frutos, aunque todo eso pase y aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, o sea, que no haya absolutamente nada, aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque aquí Dios ya le dijo, o sea, sí va a pasar todo esto y va a ser difícil para ustedes y va a ser complicado y van a ser 70 años. Pero aún así, Él dice, me voy a alegrar en la salvación de mi Señor. Me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, a medida que nosotros leemos este pequeño pero poderoso libro, consideremos cómo podemos ver el carácter de Dios, más allá de las circunstancias de la vida. A medida que conocemos más íntimamente a Dios, nosotros podemos ver que Él establecerá su perfecta justicia sobre la tierra. Encontraremos razones para confiar en Él sin importar la situación. Sí, nosotros mismos vemos que hay tanta maldad en este mundo, tantas cosas, incluso nuestras preguntas mismas pueden ser las que se hace al inicio de Habacuc. Pero hay que entender esto, que ver cuál es el carácter de Dios. Y aquí vemos que el carácter de Dios es este carácter fiel, justo, confiable, amoroso, poderoso, soberano. Y ya, o sea, Él se va a encargar de absolutamente todo y nosotros lo que tenemos que hacer es esperar con paciencia, ver su propósito y buscarlo de todo corazón. Tener esta intimidad con el Señor, conocerlo y realmente conocer su carácter, cómo es Él, qué nos está diciendo a cada uno de nosotros. ¿Sí? Dios es paciente y justo y siempre responde a las oraciones de su pueblo. La fe es esencial para vivir una vida justa y agradable a Dios. Y el orgullo y la codicia son pecados que conducen a la destrucción. Y debemos esperar con paciencia las promesas de Dios, confiando en su fidelidad. ¿Sí? Entonces vamos al siguiente día, Romanos 8, 19 al 28. Y dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos.
No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Amén. Vemos aquí esta preciosa revelación que le da Dios a Pablo, y Cristo no nos dejó solos a nosotros después de que Él se fue con su Padre. Él no nos dejó jamás solos, Él nos entregó su Espíritu Santo para acompañarnos en cada momento. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, por medio de su Espíritu Santo podemos experimentar un pedacito de la gloria que está por venir y a la que anhelamos llegar constantemente, ¿sí? Y es esta esperanza de lo que va a venir. O sea, esta está nuestra fe, de lo que estamos esperando, de lo que estamos creyendo, de lo que estamos aceptando en nuestros corazones, ¿sí? Aquí nos dice que la creación está sujeta a este mundo, ¿sí? Ha sido sujeta a la vanidad y al sufrimiento, pero tiene la esperanza también la creación de ser liberada y participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ya tenemos la esperanza de la redención, pero aún esperamos con paciencia ese cumplimiento, esa llegada al Padre, de estar ahí con Jesús, ¿sí? Y el Espíritu Santo, como les decía, el Espíritu Santo que nos acompaña siempre, es el que está intercediendo por nosotros y nos ayuda a mantener nuestra fe en el propósito de Dios. Y Dios obra en todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman y que son llamados conforme a su propósito. Entonces, gracias al Espíritu Santo, podemos nosotros ir entendiendo el propósito de Dios, podemos ir caminando hacia realmente la voluntad que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Sí, pero hay que prestar atención a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo y dirigiendo. Y nosotros podemos tener la confianza en que Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas, incluso en medio del sufrimiento. Debemos mantener la esperanza en la redención final a pesar de las dificultades que enfrentamos, y que podemos confiar en que el Espíritu Santo va a estar ahí para que nos ayude a perseverar en nuestra fe. Y debemos amar a Dios y seguir su propósito para nuestras vidas, ¿sí? Entonces es eso, entender su propósito, conocer el carácter de Dios, conocer cómo el Espíritu Santo nos va guiando, cómo Jesús nos va guiando en nuestras vidas para llegar a ese propósito para cada uno de nosotros, que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y vamos rápidamente a Filipenses 1, del 3 al 11. Y dice: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración: que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y en este pasaje Pablo está hablando a los filipenses y vemos que Pablo estaba preso, que había pasado sufrimiento, pero aún así él dice que estaba tan concentrado en la obra de Dios, aún en la prisión, y él sentía alegría al orar y al acordarse de sus hermanos en Filipenses, por los filipenses, ¿sí? Y la comunión con Dios crea ese gozo inexplicable. Aun cuando las cosas sean difíciles, podemos confiadamente contar con que Dios terminará su obra. Aún así nunca veamos el resultado.
Él también ama profundamente a todos sus hijos y debemos amarnos a otros de la manera en que Cristo nos ama. Cuando somos sinceros y sin ofensa, es porque permitimos que Cristo, a través del fruto del Espíritu, obre en nosotros en lugar de intentar hacer las cosas a nuestra manera. Pablo oró para que esto continuara así. Eso está en el comentario del folleto de este día. Y es esto, o sea, todo lo que hacemos es para gloria de nuestro Señor. Y el pedido de Pablo es que ellos, los filipenses, puedan conocerlo más y más profundo. Y que el amor abunde cada vez más en el conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros y irreprochables para el día del Cristo. Y cuando nosotros vamos creciendo en nuestra fe, me llama la atención en este pasaje que dice para que disciernan lo que es mejor. O sea, ni siquiera para que disciernan si está bien o si está mal. Nosotros ya sabemos qué es bueno y qué es malo, ¿no? O sea, ya en la palabra dice, no robarás, no matar, todas esas cosas sabemos que es malo, ¿verdad? Y ya podemos diferenciar entre lo blanco y lo negro, ya sabemos en qué lugares como cristianos no debemos estar, con qué personas no podemos formar, por así decirlo, un hogar o algo así. Si vamos entendiendo esas cosas, y son decisiones igual que son difíciles, pero a medida que nosotros vamos creciendo en fe y que vamos conociendo más a Cristo, entendemos también, o sea, nosotros tenemos que discernir ahora entre esos puntos grises, ¿no? En que son como, pero esto no dice en la Biblia que no haga esto. Ya, pero ¿qué te está diciendo Dios? O sea, ya hay muchas cosas que ya la Biblia no lo va diciendo, pero esta es la oración de Pablo a los filipenses, y es que disciernan y elijan lo mejor. ¿Y qué es lo mejor para nosotros? Cristo Jesús, ¿sí? Que disciernan qué es lo mejor para nuestras vidas, que es Cristo Jesús y el cumplimiento de su propósito en nosotros, ¿sí? Eso va a ser siempre lo mejor y lo que nos acerca a Él y a su propósito en nuestras vidas. Entonces ahora nuestras decisiones deben ser basadas en lo que es bueno y en lo que es mejor. O sea, mientras vamos conociendo más a Dios, ya hay como esos áreas en que, pero esto es bueno, pero ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que Dios te está llamando a hacer? ¿A qué es lo que Dios te está dirigiendo a hacer, a moverte o a hacer, decir? ¿Sí? ¿Y cómo identificamos qué es lo mejor? Hay un ejemplo que escuché justamente en esta semana en una charla por internet que se llama En su presencia, creo, no me acuerdo, Vida Encontré, perdón. Y este ejemplo dice que, bueno, tal vez seguramente los han escuchado alguna vez, pero el ejemplo es de un billete, ¿ya? Entonces imaginémonos que nosotros tenemos que nos dan un montón de billetes, un montón de billetes, los recibimos, pero en todo ese paquete de billetes, uno de esos es falso. Entonces, nosotros ni idea, ¿sí? Se nos pasa ese billete, ¿sí? Pero luego que vamos al banco, la chica, el chico del banco recibe los billetes para depositarlos, y comienza a contarlos, vieron que les cuentan así rapidísimo en el banco, comienza a contar y bota un billete a un lado, y ella dice que es un billete falso, y nosotros ni enterados, es como, ¿cómo supo que este billete es falso? ¿Sí? Pues, o sea, ¿cómo lo hace? Pues ella pasa 8 horas al día contando billetes todos los días de la semana, y al llegar billete que no es real, ella sabe que es diferente. ¿Por qué? Porque conoce cómo se siente un billete verdadero. Ella sabe cómo se siente el billete verdadero, sabe cómo se ve, qué textura, qué color, hasta qué olor tal vez, ¿sí? Ella conoce lo que es real. Entonces, mientras nosotros estamos en esta proceso en nuestra vida con nuestro Dios y en nuestra vida espiritual, debemos comenzar a ese punto de diferenciar lo que es falso, ¿sí?
¿Por qué? Porque ya conocemos realmente lo que es verdadero, conocemos lo que es real, ¿sí? O sea, tenemos que ya en nuestra vida ver que llegue a verse así, que lleguemos a esa capacidad de discernir de lo bueno y de lo mejor, ¿sí? Que podamos llegar a ese punto en que cualquier cosa que suceda y no es el propósito de Dios, así no sea algo malo, nos suene raro, nos suene extraño, ¿sí? Lo sintamos extraño, porque sabemos cómo se siente Dios, o sea, sabemos cómo es Dios, sabemos cuál es su voz, cómo se mueve Dios en nosotros, y que si es dirigido por Dios, está bien que andemos por ahí, ¿sí? Y justamente en este video ellos decían algunos ejemplos que, una persona yo tenía ciertas tentaciones y yo no sabía cómo acabar con esto, o sea, no sabía qué lo disparaba, hasta que Dios me reveló que era porque yo me estaba desvelando. Y desvelarse, y no se desvelaba por malas razones, no se desvelaba porque tenía que trabajar, tenía que cumplir ciertas cosas de su trabajo y le faltaba mucho tiempo. Pero cuando él se desvelaba, había un momento en que, ¡pum!, esa tentación se disparaba. Y él decía, y desvelarse no es malo, no es que dicen los 10 mandamientos, no te desvelarás, ¿sí? Sino que él sabía que cuando él hacía eso, podía pasar lo siguiente. Entonces, a eso es lo que me estoy refiriendo. Incluso la otra persona ya decía que por una temporada ella comenzó a pedir muchas cosas por delivery. Igualmente en la palabra dice, no es que dice no pedirás por delivery, sino pedirás comida por delivery. Pero llegaba un punto en que Dios le confrontó y le dijo, ¿por qué estás haciendo esto? O sea, ¿por qué estás todos los días queriendo pedir comida o algo a tu casa o salir así? ¿Qué estás queriendo llenar con eso? Y claro, ella fue como, sí, o sea, no es necesario que pida siempre todos los días, ¿no? Y no es malo pedir por delivery, todos nosotros lo hemos hecho, creo. Hasta incluso ahí cuando escuché dije, ay, ¿por qué estoy pidiendo delivery? Hay veces en las semanas que a mí me da como ganas de comer algo y yo siento que es por ansiedad, o sea, me da ansiedad por comer algo o siento que estrés o algo y es como, eso no le estás buscando llenarte con algo más que no soy yo, estás buscando otras cosas más que no soy yo, ¿sí? Entonces a este punto de decisiones, de discernir de lo que es bueno y de lo que es mejor, ¿sí? Y en estos casos lo mejor es siempre buscar el propósito de Dios para nuestras vidas, en cada acto, en cada área de nuestras vidas, en cada decisiones, así en cosas pequeñas como les acabo de contar que ellos decían. Y no buscar llenarnos de cosas del mundo cuando Dios debe ser nuestra plenitud en cada una de nuestras áreas, ¿sí? Y vamos a pasar al siguiente versículo, en Colosenses 1, del 13 al 20. Y dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados u autoridades. Todo lo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es el anterior a todas las cosas que por medio de Él forman en un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Y es hermoso este pasaje igualmente que recibe los colosenses, porque vemos aquí cómo Dios va cumpliendo sus promesas. Tal vez las personas que estaba Habacuc, que estaba
viviendo esa temporada, esperando los 70 años de exilios, no llegaron a ver este cumplimiento de esta promesa, de lo que Dios les estaba ofreciendo, un reino completamente diferente. Pero vemos, nosotros tenemos, ya les había dicho antes, nosotros tenemos la hermosa bendición de ver cómo sí Dios cumplió cada una de estas promesas que lo había dado a su pueblo en esta temporada cuando estaban siendo cautivos, ¿sí? Y Jesús es quien nos une al Padre y quien nos sostiene. Él es Dios. Eso sí tenemos que tenerlo claro, que Cristo Jesús es nuestro Salvador y que Él es Dios. Sí, que son un todo solo coherente, como dice aquí en este libro de Colosenses. ¿sí? Su sangre ha creado paz para nosotros con el precio que Él pagó. Sí, porque a Dios le agradó habitar con Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Y nuevamente, como seres humanos somos propensos a desanimarnos cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando no salen como nosotros creíamos que tenían que salir, cuando Dios nos mueve a otro lado completamente diferente. Sí, pero nuestra confianza no es este mundo físico. Nuestra esperanza y nuestra paz está en el reino eterno donde anhelamos habitar junto a nuestro Padre. Y ya para finalizar, recordar que todas estas lecciones sobre entender la fe, de lo que es esta fe, ver todas estas historias de fe, que hemos sido desafiados a comprender y cómo debemos vivir por la fe. Así como lo hicieron Isaías, Daniel, sus amigos, Habacuc, los discípulos de Jesús y todos los creyentes que dieron sus vidas por causa de Cristo. ¿Sí? Que nuestra fe realmente sea desafiada. O sea, que realmente sí veamos estos ejemplos y seamos realmente desafiados a cumplir y ser por lo menos, a llegar a ser por lo menos un poquito así, estas actitudes y decisiones como lo hicieron estos hombres de aquí y mujeres aquí en la palabra. ¿Sí? Que Dios sea siempre el que nos fortalezca y lleguemos a esa plenitud en Jesús. Que cada área de nuestra vida, cada decisión y cada actividad que realicemos reflejen a Cristo. Y hablemos con Él. O sea, el propósito de toda esta lección también ha sido que para poder escuchar y saber cuál realmente es su propósito, es tener esa relación con Dios, con Cristo, como les decía este ejemplo del billete. Reconocer lo que es falso de lo que es verdadero. ¿Sí? ¿Y cómo lo reconocemos? Estando siempre con Él, conociendo cuál es su voz, sabiendo cómo nos habla, sabiendo cuál es su carácter, cómo Él se dirige, qué es lo que está pidiéndonos a cada uno de nosotros. Y que seamos transparentes y honestos, así como lo hizo Habacuc, que él le preguntó todo y le cuestionó todo a Dios. Y Dios no lo cayó y no dijo, a ver Habacuc, ubícate. No, sino al contrario, sino que Él le respondió todas sus dudas y le dijo y le dio promesa. Y vemos cómo después Habacuc entendió y al final él pudo dar este canto de fe de así no haya nada, Dios, yo voy a estar siempre gozoso en ti, por ti, te alabaré y me gozaré en ti, Señor. Sí, entonces, y que no sean solo actitudes religiosas, sino plenamente buscando y viviendo su justicia. Buscando honestamente quién es Cristo Jesús, buscando plenamente y anhelando encontrarnos, revelarnos con la persona de Jesús en nuestras vidas, que ahí es donde empieza todo. Y cuando hacemos las cosas por amor a Dios, vamos a ir entendiendo qué cosas son buenas y qué es lo mejor. ¿Sí? Entonces vamos a orar para finalizar este tiempo. Querido Padre, te damos gracias porque tú eres el que habla siempre con cada uno de nosotros, porque hemos tenido la bendición de poder estudiar todos estos temas sobre la fe y cómo es lo que tú quieres cómo quieres que tú vivamos nuestra fe, Señor, en ti. Te damos gracias porque tú eres el que está aquí presente, Señor, y te rogamos, Padre, que nuestra fe sea esa fe llena de ti, Señor, llena de compromiso, llena de bendición, llena de decisión, Señor, que nosotros, cada uno de nosotros podamos entender y reconocer qué es lo mejor para nuestras vidas. ¿En dónde estás tú? ¿Cuál es el paso que nosotros debemos dirigirnos y hacerlo y guiarnos
por ti, Señor, que no nos desanimemos cuando las cosas no salgan como nosotros quisiéramos que salgan o a nuestra manera, Señor, sino al contrario, que te demos gracias, porque seguramente nos libraste de cualquier otra cosa, Señor, no permitiste que nos alejemos de ti, Señor. Te damos gracias porque tú eres el que dirige cada uno de nuestros pasos y confiamos en ti, Señor. Que nuestra confianza sea plenamente en ti, Padre, y te busquemos y busquemos siempre tu rostro, Señor. Que busquemos tu amor, que busquemos tu bondad, que te busquemos solo a ti, Cristo Jesús, todos los días, cada día de nuestra vida, en cada acción, en cada momento. Que seamos intencionales, Señor, en buscarte, en hablar contigo, en hacerte preguntas y también estar pendientes cuando llegue tu respuesta, Señor, que realmente abramos nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón cuando llegue esa respuesta tuya, Señor. Y así pase 70 años, Señor, como lo hizo este pueblo, que estemos llenos de paz y de paciencia en ti, Señor, confiando en tus promesas, Padre, porque tus promesas están llenas de cosas buenas, de cosas perfectas, Señor. Tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, Padre, y te damos gracias por eso. Y te pedimos que como hijos tuyos creamos eso plenamente, Señor. Te damos gracias por todo, Padre. Quédate con nosotros en este día. Llena nuestras vidas y nuestros corazones de ti, Señor Jesús. Amén.